Dicen que los cementerios son lugares de descanso, pero en sus pasillos también habitan secretos que nunca se fueron con los muertos. A veces, el silencio de las tumbas guarda campanas que aún suenan bajo la tierra. Otras veces, un niño perdido pide que lo acompañen a una casa que ya no existe. Hay mausoleos sellados que respiran, veladores que reciben visitas de quienes ya partieron, y sombras que insisten en seguir a los vivos. Esta noche, acompáñame a recorrer 5 historias donde la frontera entre lo que vemos y lo que callamos se rompe dentro del panteón. Apaga la luz, ponte los audífonos y prepárate para escuchar lo que los muertos todavía tienen que contarnos. Si alguna vez visitas el panteón de mi pueblo, no preguntes por el mausoleo del fondo. No porque sea secreto, sino porque quienes lo nombran bajan la voz, como si el aire recordara. Entre cruces de hierro y fotos deslavadas, todo es normal hasta la barda de eucaliptos, ahí el sendero se vuelve lodo aunque el sol raje piedras, y el olor es de veladora apagada. Detrás del último ciprés está el mausoleo, 4 columnas de cantera, teja negra y una reja soldada que brilla poco. La placa, familia Mendiola. 1912, la tierra a su alrededor siempre está húmeda, aún en abril. De niño escuché que lo sellaron por prudencia. El velador, don Lupe, decía que salían ruidos de adentro. Mi abuela me ponía un dulce en la boca y cambiaba de tema. En el panteón, los vivos somos visita. Pasaron años, me fui a la ciudad y volví solo cuando a la abuela se le apagó el pulso. La enterramos un martes, café de olla, pan dulce y rezos. Al salir, vi el mausoleo como si me mirara de reojo. Ya no era curiosidad infantil, era una deuda con lo que no supe. El hijo de don Lupe, el chato, ahora cuidaba el panteón. Me reconoció. Ya de noche, cuando la última familia se fue y el murmullo quedó flotando entre flores, le pregunté: ¿sigue el problema del mausoleo? A veces, dijo, apretando su lámpara. Golpes, pasos, y ese olor a agua vieja, como cuando abres una cisterna. ¿Nunca lo abren? Una vez lo abrieron. Desde entonces, sellado. No quise insistir. Pero esa misma semana, con la casa vacía y el reloj lento, la idea de la cadena no me dejaba en paz. El viernes le pedí a mi primo del taller una pinza cortapernos para un trabajo. A la caída de la tarde, con una lámpara y mi culpa, caminé hasta los eucaliptos. El barro pegaba solo al zapato derecho, mala señal, dicen los viejos. Me paré frente a la puerta. La madera estaba tan fría que sentí el dolor subir por la muñeca. El olor a agua estancada era más fuerte adentro que afuera. Entonces sonó un golpe. Uno solo, seco, como una piedra bajo metal. Pensé en vigas. Pensé en ratas. Pensé en todo menos en un ataúd. El segundo golpe fue más cerca. No iba a correr. No después de haber cargado una pinza desde media cuadra. 2 cortes y la cadena cayó al piso con un tintineo ridículo para lo que significaba. La tranca interna resistió, por una rendija metí un alambre y, rascándome los nudillos, levanté el madero. La puerta se dio unos dedos y el olor me sacó lágrimas, agua de pozo olvidado, flor podrida. Adentro, la luz de mi lámpara parecía cansarse. La bóveda bajaba 2 escalones a un piso de piedra cubierto por una lámina de agua. Azulejos viejos, blancos, cuarteados como venas. En el centro, un ataúd metálico con remaches. A su alrededor, 4 cajitas pequeñas con nombres Mendiola tallados. Sobre la tapa de metal, una placa, Matilde Mendiola. 1890-1912. Justo en un remache, la cera estaba rota. No escuché una voz. Escuché un suspiro, húmedo, que movió el agua del piso.
Mi lámpara parpadeó, y en ese intermitente vi lo que juré después no haber visto, una mano pálida asomando por la rendija de la tapa, hinchada, uñas largas y quebradas, palpando el aire con torpeza. Palpó el metal y sonó el mismo golpe que me trajo hasta ahí. Matilde, dije, sin saber de dónde saqué el nombre. La mano se quedó quieta, como si atendiera. Un mechón de cabello negro, demasiado negro, se deslizó por la misma ranura. Las cajitas de madera comenzaron a repiquetear, uñas contra madera, 1, 2, 3, 4, un ritmo de casa conocida. No corrí. Hice algo peor, extendí mi mano. Del otro lado, dedos helados tocaron los míos a través del mínimo espacio. No era carne, era textura de tela macerada, de tronco sumergido. La presión no fue de odio, fue de súplica. No me habló, pero vi una imagen, o la pensé como si me la dictaran. Una mujer tendida en la orilla del río, el cabello pegado a la cara, unos hombres levantándola sin cruz, sin autopsia, una casa con azahar y puertas cerradas. El agua filtrándose. El silencio. ¿Te ahogaron?, murmuré. El piso subió 1 centímetro de golpe, como si el mausoleo respirara. Las cajitas callaron y mi lámpara murió. La oscuridad ahí tenía peso. Escuché pasos que no venían de un lugar, sino de todos, agua, paredes, techo. Busqué los escalones a tientas. El agua ya me cubría los tobillos. Detrás de mí, el ataúd vibró con un golpe hondo, y el aire entero dijo no, no con voz, sino con presión. Subí un escalón y resbalé. Caí de rodillas y una mano pequeña me agarró del pantalón desde el agua, firme y fría, jalando hacia abajo con la desesperación de quien se hunde. Pateé al vacío, me zafé, choqué con la puerta y empujé hasta la calle. Caí de bruces sobre la tierra húmeda y supe que seguía vivo porque el cielo tenía estrellas. La puerta del mausoleo se cerró sola, suave, y del otro lado un golpe respondió como despedida. El chato estaba ahí, inmóvil, con una coca vacía en la mano. No entres, alcancé a decir. No pensaba, contestó sin moverse. Mi papá me contó lo de la vez que abrieron. Salió agua del ataúd, agua limpia, como de río. Un muchacho se asomó de más y ya no volvió. Sellaron con el padre mirando. Desde entonces, a veces suena. Miré mis manos. Tenían marcas moradas en los nudillos. Bajo las uñas, una baba verdosa con olor a río. Sentí vergüenza. No por el miedo, sino por haber entrado como si una curiosidad pagara deudas viejas. Hay que volver a sellar, dije. Pero no solo con cadena. Trajo otra cadena y un candado. Yo hice una pequeña cruz de alambre con la pinza y la colgué. El chato puso una veladora, esas que guarda para las abuelas olvidadas. La flama aguantó el aire húmedo. Mientras asegurábamos la puerta, yo pensaba en la imagen del río. No sé si la inventé para que todo tuviera lógica. Me dio igual. Algunos muertos no piden justicia, piden compañía. Al día siguiente fui con el padre. No le conté todo. Le pedí que rezaran en ese rincón, por los que partieron sin despedirse. Esa tarde, las señoras pusieron flores en la entrada. El padre habló de perdón y de corrientes que encuentran su cauce. Hubo murmullos, claro, en el pueblo el chisme es animal de pata ligera. Pero también hubo silencio cuando, al final del rosario, se escucharon 3 golpecitos del otro lado, leves, casi tímidos. Nadie se asustó. Una señora hasta dijo ya llegamos, hijita. Desde entonces, cuando paso frente al mausoleo, me detengo. El barro sigue pegándose al zapato derecho, como si una corriente subterránea buscara salida. A veces, a la hora en que la luz se vuelve azul, juraría ver sombras sentadas ahí dentro,
quietas, con el cabello alisándose como agua lenta. Ya no me invitan a entrar, y yo no intento abrir. Le dejo una vela a Matilde y otra a quienes no sé nombrar. Son para decirles que, de este lado, alguien entiende su idioma. El chato dice que el panteón agradece el respeto. Los mosquitos ya no se juntan ahí, y el olor a agua vieja disminuyó. Las familias ahora dejan listones blancos y morados en la cadena, cuando el viento se mueve, tintinean como si la reja respirara. A mí me quedó una mancha en el dedo índice, una línea oscura como de tinta que no sale. No es infección. No duele. A veces se enfría cuando llueve y es como si el río me tocara otra vez. No he vuelto a cortar ninguna cadena. En el pueblo hay historias para todo, para no salir de noche, para no contestar al que te llama por tu nombre desde la barranca, para no mirar a los ojos a los perros que lloran detrás de la iglesia. A la mía le puse nombre, el mausoleo sellado. Si algún curioso me pregunta, no digo que no vaya. Le digo que no vaya solo, que si escucha golpes no corra ni abra, pero que no se vaya sin responder. Porque hay muertos que solo piden eso. Que alguien de este lado les conteste, aunque sea un estoy aquí. Semanas después, en plena madrugada, el viento trajo olor a tierra mojada aunque no llovía. Me despertó un golpecito en la ventana, 3 veces, pausado. No había nadie afuera, solo el patio y el zumbido del transformador. Iba a volver a la cama cuando vi, sobre la mesa, la cruz de alambre que yo mismo había colgado en la cadena. No la había traído yo. Ahí estaba, húmeda, con una gota que corrió hasta el mantel y dejó un círculo oscuro. Me senté sin tocarla y entendí el mensaje sin palabras, no estaban enojados, querían que la regresara. Al amanecer la llevé de vuelta al panteón. El chato, con los ojos hinchados de sueño, me abrió la reja. Colgué la cruz en la cadena y dejé 2 veladoras. Una por Matilde y otra por el muchacho que se quedó. Cuando encendí la segunda, escuché desde adentro 3 golpecitos, suaves, como los de mi ventana. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí que del otro lado alguien, por fin, había sido escuchado. En Día de Muertos volví con mi familia. Llevamos cempasúchil, pan y café. El panteón parecía otro, las sombras olían a incienso y las voces eran bajas, como si rezaran incluso cuando reían. Dejamos las flores en la puerta del mausoleo. Mi madre, que no sabía nada de lo ocurrido, comentó que ese rincón siempre le había dado tristeza sin motivo. Le conté una parte, que ahí había gente que prefería escuchar a asustar. Se quedó mirando la placa, y sin preguntar más encendió una vela. A la flama se le formó una lágrima larga, transparente, que no se cayó enseguida, parecía sostenerse por pura voluntad. Nadie dijo nada. El chato, al pasar, se santiguó. Un niño dejó una moneda junto a la cadena y corrió con sus primos. El viento movió los listones morados y blancos, y cuando el rosario terminó, cayeron 3 pétalos al charco del umbral, acomodándose como balsa diminuta. Pensé que así, poco a poco, el agua iba encontrando su cauce. Tal vez algún día deje de sonar. Tal vez no. Pero mientras alguien responda desde este lado, aunque sea con una vela, aunque sea con una cruz de alambre, el mausoleo no estará solo. Si estas historias lograron erizar tu piel, recuerda que cada semana compartimos nuevos relatos donde lo paranormal se mezcla con lo cotidiano. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este recorrido entre sombras y secretos, porque los muertos nunca dejan de contarnos sus historias. En el Panteón de San Gregorio el silencio tiene oficios. De día limpia, ordena, deja que las voces amarren flores. De noche vigila, se mete entre las rejas,
pesa sobre las cruces y suena a agua guardada. Abrí mi papelería frente a la entrada hace años y aprendí a reconocer ese olor dulce y húmedo que sale cuando la tarde se quiebra. También aprendí a escuchar historias, casi todas iguales, susurros, sombras, rezos que nadie dijo. Aquí no asusta a nadie, repetía el velador, don Baldomero. Nomás hay gente que se acuerda. Fue en un jueves de agosto cuando lo vi por primera vez. Cerraba la cortina de metal y, del lado de la reja, un niño estaba sentado sobre una lápida bajita, con los pies colgando. Su suéter gris le quedaba grande, en la mano apretaba una canica azul. Alzó la mirada sin urgencia. ¿Me acompaña a mi casa?, preguntó. No parecía perdido ni lloroso. Tenía los ojos como de quien se sabe esperado. Le pregunté su nombre. Tomás. Pero me dicen Tommy. Se bajó con cuidado para no ensuciarse y me tomó la mano como si ya la conociera. Estaba fría, no como la fiebre al revés, sino como el mármol. Mi mamá no quiere que camine solo. Luego se me pega la oscuridad. Asentí sin entender todo y lo acompañé. Caminamos por el mercado desarmado, entre puestos que olían a comal apagado. Compré un vasito de atole de la señora de siempre. Tommy lo acercó a la boca sin soltarme y dijo: sabe igual que antes. No pregunté a qué antes. Señaló hacia el oriente. Es por el camino viejo. Mi casa queda por ahí. Nadie ya dice camino viejo, pensé. Lo tragó el periférico y los baldíos. Aún así, seguimos las calles que iban a dar a ese rumbo, el callejón de los herreros, la capilla de San Judas, el puente sobre el Canal Negro. Tommy hablaba de cosas chicas, como si cada frase fuera una piedrita que ponía para marcar la ruta azul que ya no pasa, la tienda donde una señora regalaba bolitas de pan, el perro que antes ladraba y hoy solo mira. En una cuadra sin pavimento, la sombra de una bugambilia aún dibujaba sus ramas sobre una pared. Tommy se detuvo, pasó los dedos por esas cicatrices de yeso y escuchó por dentro, como quien pega la oreja a un caracol. Frunció el ceño. Aquí era, dijo. Pero ya no huele a frijoles. Tocamos en varias puertas. Una señora de batita lo observó con extrañeza. Al oír su nombre, se puso pálida. La bugambilia la tumbaron hace años, me hijo. Aquí ya no vive nadie de los que tú dices. Seguimos. Me cruzaba preguntas torpes, ¿y tu papá, en qué escuela estás?, como quien tantea una pared a oscuras. Él contestaba sin enredarse, con palabras de otro tiempo: combi, ruta azul, tenis Panam. Me sorprendía su limpieza, los tenis impecables, la manera de apretar la canica como si fuera brújula. En la capilla de San Judas besó los dedos y los pegó a la reja. Para que no me olvide, explicó. En la esquina de una vecindad antigua, Tommy se detuvo frente a un puesto cerrado de jugos. Levantó la vista. En el segundo piso había una ventana con cortina. La luz se encendió débil. En ese parpadeo, soltó mi mano. Es aquí, sonrió, y por primera vez vi en su cara un alivio que dolía. La cortina se corrió. Una mujer mayor se asomó con una bata desteñida. Miró la calle, me miró a mí, bajó la vista para encontrarse con la estatura de un niño, y su gesto se rompió como vidrio. Se cubrió la boca. La luz detrás de ella tembló. Disculpe, le grité. Acompaño a un niño que dice que vive aquí. Se llama Tomás. La mujer cerró los ojos y la edad le cambió en la cara. Mi hijo, dijo, como quien abre una caja que prometió no volver a abrir. Miré a mi lado. Mi mano estaba vacía. No dormí esa noche. Al amanecer, toqué en esa misma puerta. La señora me dejó pasar.
Sobre la mesa había una foto, un niño con suéter gris sosteniendo una canica azul. En la esquina, 1998. Me contó sin llorar, el mercado, el cilantro, la distracción de un saludo. Tomás caminando con un señor hacia el camino viejo, repitiendo me acompaña a mi casa, 3 días de búsqueda, un pozo tapado bajo una bodega, el hallazgo años después, cuando tumbaron el muro. Dijo la palabra pozo con cuidado, como si no quisiera que se rompiera en la boca. Si lo vuelve a ver, pidió, no lo suelte. Dicen que si lo acompañan hasta aquí se asoma a la ventana y se va más tranquilo. No sé si sea cierto. Los muertos tienen sus maneras. Desde entonces Tommy empezó a aparecer. A veces entraba a la papelería y se quedaba mirando los lápices como si fueran semillas. Otras me esperaba en la reja del panteón, sentado en la misma lápida baja. No siempre pedía ir a casa. A veces solo quería caminar. Su conversación era un hilo de agua, la capilla con listones de gracias, el señor de los globos ausente, las cigarras que cantan más fuerte antes de la lluvia. Pero algunas noches, igual que la primera, decía: ¿me acompaña a mi casa? Y yo aceptaba. Lo llevaba por el mercado desarmado, cruzábamos el canal, esquivábamos los perros que nunca le ladraban. En la esquina de la vecindad, la cortina de la ventana se movía. A veces la señora abría, a veces no. Cuando abría, Tommy se adelantaba un paso, sin ruido, como si el piso lo recordara. Nunca lo vi entrar. Solo veía el gesto de la mujer apretándose el pecho, y sentía en la palma el vacío que deja una mano que ya hiciste tuya. El velador, don Baldomero, lo conocía desde antes que yo. No le tengas miedo, me dijo. Nomás quiere que lo lleven a su puerta. Peor es cuando los que se quedaron no encuentran ni a quien pedirle compañía. Esa primera noche me quedó la palma ardiendo por el frío, como si la piel recordara más que la cabeza. Al día siguiente don Baldomero entró por una pluma y, cuando le conté, no se sorprendió. Ese niño pide compañía desde hace mucho, dijo. A unos los agarra en el mercado, a otros en la capilla. Elige a los que no se hacen los sordos cuando cae la tarde. Nomás dile que sí y camina. Si se suelta, no corras. Desde entonces noté señales, el poste frente a la papelería parpadeaba 2 veces, los perros se callaban, el aire olía a hojas de naranjo aunque no lloviera. Una tarde lo vi en el reflejo de la vitrina. ¿Hoy? Pregunté. Asintió. Cruzamos el mercado, una señora vendía gorditas y él olió el comal como quien vuelve a una palabra antigua. En el canal una manada de perros flacos nos cerró el paso. Olieron el aire y se abrieron, como si dejaran pasar una procesión. Tommy no respiraba, lo noté recién entonces. Esa vez no llegamos. En el callejón de los herreros soltó mi mano para mirar una vitrina con herramientas. Un golpe de viento me cerró los ojos, cuando los abrí, ya no estaba. Volví al panteón, lo hallé en su lápida, serio. A veces me jala el agua, dijo cuando le reclamé. Empecé a soñar con una escalera sumergida y monedas en el fondo de un pozo. La canica en mi cajón rodaba de noche y hacía tac, tac contra las grapas. Al ponerla a la luz, adentro corría una hebra, como un río mínimo sin orilla. Una tarde pregunté: ¿dónde está tu tumba? Me llevó a una placa sin letras, lisa. Aquí, dijo. Llegué tarde. Le llevé flores. Me pidió, en cambio, una estampita de San Miguel para que no me jalen. La conseguí en la tienda religiosa y la dejé ahí. El aire pesó menos. Con el tiempo me volví cuidadoso con las palabras.
Si decía camión, él corregía combi, si hablaba de router, me pedía que no le dijera nombres de cosas que no va a usar. A cambio me enseñó a escuchar el ZZZ de las cigarras que anuncia lluvia, el chasquido de una vela cuando le faltan 2 dedos. Un día encontramos a su mamá comprando pan. Me dio las gracias con un gesto mínimo. Si lo ve antes del 2 de noviembre, pidió, dígale que su tía va a venir. No quiero que se vaya solo ese día. No sé cómo funcionan los calendarios del otro lado, pero Tommy empezó a llegar más seguido. Cada visita terminaba con la cortina que se corría apenas y la luz que se volvía clara. Entendí que hay hilos que se desanudan sin romperse. En octubre, cuando la ciudad huele a papel picado guardado y a cempasúchil recién cortado, Tommy apareció temprano, con la luz todavía tibia. Hoy sí llego, dijo, y me tomó la mano más fuerte que nunca. No hubo atole ni capillas. Cruzamos el puente, el agua, negra, respiraba. Al pasar por la pared de la bugambilia fantasma, Tommy rozó el dibujo con los dedos, como quien se despide, y sonrió un poquito. En la esquina de la vecindad, sacó la canica del bolsillo. Para que cuando me pierda otra vez, dijo, poniéndomela en la mano, me encuentres por la luz. La apreté. Tenía un brillo adentro, como si guardara un foco mínimo. Tocamos. Abrió un muchacho, sobrino de la señora. Dijo que estaba acostada. Iba a responder cuando sentí un aire frío que no venía de afuera. Era el patio respirando. Tommy soltó mi mano y subió los escalones de 2 en 2. La cortina del segundo piso se movió. La luz, esa luz de foco triste, se hizo más clara. No vi cuerpos. Vi sombras que se reconocen. El sobrino me quiso preguntar algo, pero yo ya estaba de espaldas. Caminé de regreso con la canica quemándome la palma. Crucé frente al panteón y me detuve sin razón. En una lápida baja, donde Tommy solía sentarse, alguien había dejado una veladora. En la placa leí Tomás R. La flama hizo un gesto que yo interpreté como un saludo. Desde entonces, algunas noches, cuando cierro la papelería, siento una mano fría tomar la mía 2 pasos. No veo a nadie, camino esos 2 pasos y se suelta. La canica que guardo en el cajón tira un destello azul que alcanza para alumbrar clips y grapas. Y yo, sin vergüenza, le digo en voz baja, sí, Tommy. Te acompaño. En Día de Muertos, la señora del segundo piso puso una ofrenda, foto, suéter gris, una canica azul, pan chiquito. Yo llevé papel picado. Después del rosario, me quedé en la reja del panteón con don Baldomero. Las velas traducían el viento. Los pasos sobre la grava crujieron descalzos. No volteé, uno aprende a no interrumpir ciertos tránsitos. Una voz de brisa, más recuerdo que sonido, preguntó a mi lado. ¿Me acompaña a mi casa? No me levanté. Respondí al aire. Sí, Tommy. Pero ahora tú también acompáñanos. No dejes que a nadie se le pegue la oscuridad cuando cruce solo. El silencio, ese animal que vigila de noche, se acostó a nuestros pies. Y tuve la certeza de que, mientras alguien esté dispuesto a dar 2 pasos con una mano fría en la suya, habrá niños encontrando su puerta, ya sea una ventana en el segundo piso o una veladora chiquita encendida sobre una lápida. Que al final eso es lo que pide el muerto que no asusta, que lo acompañen tantito, nomás hasta la esquina, para no quedarse a medias entre el mercado y el camino viejo. En el panteón de San Nicolás aún quedan campanas pequeñas sobre algunas tumbas. Son de hierro oscuro, con herrumbre naranja, y cuelgan de una varilla. Un hilo baja por una ranura de la lápida y se pierde bajo tierra, llegaba al puño del difunto por si despertaba, según juraban los viejos. Ya casi nadie las pone.
quedaron como recuerdo de un miedo antiguo. Volví al pueblo por la muerte de mi tía Rosa. La casa queda frente al panteón y, después del velorio, me senté en el patio a escuchar la noche. La ciudad me malacostumbró al ruido torpe, aquí los sonidos llegan con intención. A las 11 y algo, entre el zumbido del transformador y el crujido de los eucaliptos, escuché un tin. Solo uno. Luego otro, como gota paciente. Esa primera madrugada no pude dormir. La mano con la que había rozado la cuerda quedó punzando como si me hubiera dado corriente. Al espejo, el índice traía una línea morada, fina, que no era golpe ni cortada. Me la restregué con alcohol y no se fue. Soñé despierto con un cuarto sin ventanas donde alguien mueve un hilo y, del otro lado, la pared responde con un latido. Cuando amaneció, el gallo del vecino cantó en tono menor, y por un segundo juré escuchar, debajo del canto, un tin escondido. Crucé. La reja del panteón se quejó como caballo viejo. Caminé por el pasillo de los nichos antiguos y vi la campanita sobre una tumba de mármol gastado. La cuerda vibraba. No era viento. Me agaché. Sentí ganas de jalar, de decir aquí estoy. Recordé la advertencia del velador, don Teófilo, no jales. Del otro lado también jalan. Me enderecé. El metal respondió con un tin más largo, como si se estuviera cansando. Después, silencio. A la mañana siguiente acompañé a don Teófilo a limpiar pasillos. Con los dedos ennegrecidos por encender velas me explicó que las primeras campanas de este panteón se pusieron en 1913, cuando había tos y prisa. Muchas cuerdas se pudrieron, otras se rompieron, pero algunas siguen completas. Las que suenan, dijo, y escupió hacia un lado. ¿Y por qué no jalar? Pregunté. Porque el que responde, paga con algo, contestó. A veces un dedo morado, a veces un sueño que no te deja. Y al que se pone de valiente, se le hereda el turno. Hay trabajos que no necesitan papel. No quise discutir. En la tarde dejé flores en la tumba de mi tía. Mientras buscaba agua pasé frente a una foto en blanco y negro, Aurora Villaseñor, 1895-1913. En los ojos de esa muchacha había un brillo insolente. La campana encima de su tumba estaba torcida, como sin sueño. Me quedé un momento mirando. El aire olía a pan y flor de cempasúchil. De noche los tin volvieron, con un patrón, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Grabé con el celular y salí. La cuerda de Aurora estaba tensa como fibra de guitarra. Acerqué la oreja a la campanita y escuché, bajo el metal, un suspiro de agua moviéndose en un vaso. Luego el patrón otra vez. No sé cómo explicarlo, pero sentí que me estaban nombrando. No mi nombre entero, sino el apodo que me decía mi tía, Nico. Fui obediente. Sujeté la cuerda y la jalé apenas, como saludo. Al instante, algo jaló de regreso con fuerza pareja, como si al otro lado un niño se negara a soltarme. La madera de la cruz vecina, sin razón, se astilló con un chasquido seco. Solté. Me ardió la mano como si la hubiera metido en nieve. Cuando volteé, don Teófilo estaba parado en la sombra. Te dije que no, dijo, sin regaño, solo cansado. Le conté lo del patrón. Él ató la cuerda con paciencia. Cada familia tiene su modo, explicó. Pero esta no es de familia. Es de río. ¿De río? Cuando el jalón viene de lejos y suena a agua, piden camino, no rescate. En su caseta me sirvió café y, con voz de quien habla con la noche, contó lo que no sale en las misas. En 1913 el acueducto viejo reventó y ablandó la tierra. Enterraron a una muchacha apurada, la campana sonó,
pero la lluvia confundió todo. Cuando abrieron, ya era tarde. Quedaron uñas marcadas en el metal, dijo. A veces el agua nos deja mordidas que no sanan. Quise creer que era cuento para que los vivos se porten. La imagen, sin embargo, me siguió como fiebre. Al otro día juré que no iría, pero a las 11:02 la noche hizo clic, el transformador subió de tono y, desde el panteón, el patrón, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Crucé. La cuerda de Aurora colgaba floja. Y justo cuando pensé que ya había acabado, se movió hacia los lados, lenta, como escribiendo en el aire. Izquierda, derecha, izquierda. No sonó la campana. La cuerda quedó apuntando al pasillo norte, donde las tumbas son de gente sin foto. Seguí esa flecha muda. A cada paso, otras cuerdas se agitaban apenas, y daban un tintineo mínimo, no voz, sino eco. Me detuve frente a una tumba sin placa, el mármol comido por el salitre. Allí el aire era más frío. El suelo cedía lo justo, como barro con costra. Me agaché y susurré: ya llegué. La tierra devolvió un suspiro. No se meta, dijo a mi espalda una voz que no era la de don Teófilo. Un hombre de traje antiguo, con un clavito sin flor en la solapa, pasó junto a mí. Tenía la expresión educada de quien pide permiso. Se plantó frente a la campana de Aurora, tocó el hilo con respeto y jaló apenas. El metal sonó grave y, a cada tin, la humedad del piso vivoreó hacia nosotros. El hombre ató su pañuelo a la cuerda y dejó la otra punta colgando hasta la tumba sin placa. Para que no se pierdan, dijo, y se fue sin voltear. Don Teófilo no se sorprendió cuando se lo conté. El panteón tiene su cuadrilla, explicó. Los que no descansan ayudan a los desorientados. Unos jalan, otros enderezan flores. A mí me dejan sal licuada en la puerta. No preguntes. Esa madrugada soñé con un río subterráneo, campanas como peces invertidos que abrían y cerraban la boca. Cada una tenía dentro una uña raspando metal, pero el sonido no era desesperado, sino terco. Al despertar, el mantel tenía una manchita circular de humedad, como si alguien hubiera dejado una copa helada. La vez siguiente no fui solo. Llevé a mi prima Karina, botas firmes, risa fácil. Le conté la mitad, la otra me la guardé. El pañuelo seguía atado. Frente a la tumba sin placa, Karina tocó la tierra y retiró los dedos de golpe. Está fría por dentro, dijo. Como cuando abres un bote y te respira encima. Aquí pide nombre, murmuré, más seguro que curioso. Fuimos al archivo parroquial. El padre Uriel, severo y en tenis, nos dejó ver los libros. Buscamos 1913. Leímos, Villaseñor, Aurora. Enterrada con campana. A los 3 días, extraída. Encomendada. Abajo, en renglón suelto, prima Isabel Mejía, desaparecida el mismo día, sin sacramentos. La tinta estaba corrida, pero el nombre quedó como una astilla. El archivo parroquial huele a polvo dulce, a cuero, a pegamento antiguo. El padre Uriel nos pasó libros con gnomos gastados y nos dijo que tuviéramos cuidado con los dedos húmedos porque la humedad es el diablo de la memoria. En las actas había letras de varias manos, unas firmes, otras temblorosas. Entre partidas de bautismo y matrimonios colados, el año de la fiebre tenía manchas de agua, como si alguien hubiera llorado sobre esa página. Aquí la tinta se corrió el día del aguacero, comentó el padre, y a mí me dio vergüenza respirar encima de la fecha. Volvimos. La tierra frente a la tumba sin placa estaba más hundida. Karina ató el extremo suelto del pañuelo a un clavo para que no se perdiera el puente. Puso la mano sobre la tierra y dijo, Isabel Mejía,
tu prima te hizo camino. Yo sostuve la campana de Aurora con los dedos, sin jalar. Sonó sola, leve, como si el hilo se moviera desde lejos. En ese sonido oí dos voces casi iguales. No hubo manos que salieran ni grietas. Solo se acomodó el aire. La humedad se volvió tibia. Un perro se acercó y se acostó a nuestros pies, con el hocico entre las patas. Una luciérnaga se paró en el borde de la campana como si fuera su hogar. Karina y yo nos miramos, bastó con ser testigos. ¿Y ahora?, preguntó Karina. Ahora nos dejamos oír, dije. Esa misma semana, un señor del mercado me mostró un puñado de campanillas sueltas que había encontrado cuando destaparon un drenaje. Las tiran sin pensar, dijo. Las pesé en la mano, tenían el tamaño perfecto para esconderse en un puño. Compré una y la colgué en mi patio, sin hilo que bajara a ninguna parte. En las noches le sopla el viento y suena hueco, sin historia. Me sirve para recordar que el sonido sin nombre es apenas ruido. Desde entonces aprendí un modo: cuando alguna campana suena con prisa, no la jalo. Me planto frente a ella y digo mi nombre y el de quien quizá busca, en voz baja: aquí está Nico, aquí estuvo Karina, aquí está don Teófilo. Si el sonido se calma, dejo una vela. Si arrecia, voy con el padre Uriel a preguntar por nombres perdidos. A veces basta con eso, con que alguien diga en voz alta lo que el agua borró. Hubo una noche en que casi caigo. A las 3:13 empezó a llorar una campana en el pasillo de los niños. La cuerda era nueva, de nylon, algún padre la había puesto sin permiso. No supe a quién pertenecía la tumba, el mármol olía a piedra cortada. La cuerda me buscó la mano. Iba a jalar, lo confieso. Karina me agarró del codo. Aguanta, dijo. Dile que sí sin jalar. Puse la palma abierta frente al hilo, estoy. La cuerda se pegó a la piel como un abrazo. El tin se hizo lento. Con la otra mano palpé la placa: Esteban, 2001-2009. Dije Esteban en voz alta. El tin se volvió un tan bajo y luego nada. No fue una victoria. Sentí que alguien cruzó una puerta. A veces, cuando el aire baja del cerro con olor a pino, las campanas se responden entre sí como si compartieran un mismo pulmón. Un tintineo acá, otro allá, y de pronto el panteón entero parece una casa grande donde todas las puertas se cierran y se abren al mismo tiempo. Yo me quedo quieto, dejo que el cuerpo se me vuelva oído, y cuento los intervalos como si fueran pasos. Hay noches en que alcanzo a distinguir un lenguaje, no Morse, pero sí una cortesía antigua hecha de pausas, como quien toca la puerta y espera respuesta. Desde entonces, cuando vienen forasteros y se burlan de las campanas, los llevo a caminar al caer la tarde. Les enseño la cuerda torcida de Aurora, el pañuelo que todavía hace puente hacia la tumba donde ahora hay una cruz de madera con el nombre Isabel trazado torpe. Les digo que aquí la noche tiene oficios, unos rezan, otros sostienen. Que el que jala paga con algo, sí, con tiempo, con sueños, con el turno de escuchar. Ese día de muertos el panteón parecía otra ciudad. Las velas bailaban seguras. Los niños recolectaban gotas de cera como tesoros. Don Teófilo, con su ojo lechoso, me abrazó oliendo a tabaco y pan de anís. En la tumba de Aurora había dos fotos, la de ella y, junto, la de una muchacha con la misma frente, Isabel. El pañuelo seguía uniéndolas, ya parte del altar. Al final del rosario, una sola campana sonó 3 veces, tin, tin, tin. Nadie se asustó. Varias cabezas se inclinaron como al pasar lista. Regresé a casa. Sobre la mesa aparecieron 2 cercos de humedad, como 2 copas apoyadas juntas. Puse la mano encima. Fría,
Sí, pero no de miedo, de río. Afuera, los cipreses susurraron un idioma que ya entiendo. No siempre piden rescate, a veces nomás piden que no nos vayamos sin contestar. Desde entonces, si alguna campana suena, no corro ni la ignoro. Pongo la mano en la cuerda, sin jalar, digo nombres hasta que el metal se aquieta y dejo un listón morado, ligero como promesa. No sé si sirve del otro lado, pero a mí me recuerda que en este panteón el silencio no es para olvidar, es para escuchar. Me llamo Evaristo y llevo 15 años cuidando el Panteón de San Miguel. De noche, este lugar no es el de las misas y los rosarios, es otro. Los cipreses parecen más altos, las lápidas más torcidas y el aire más espeso. Yo siempre digo que, si un vivo quiere meterse aquí de noche, lo paro, pero si es un muerto, lo dejo pasar, porque sé que no vienen a hacer daño, sino a cumplir costumbres que traen desde que respiraban. La primera vez que la vi fue en noviembre, pasada la temporada de muertos. Eran las 11:13, esa hora se me quedó clavada, y yo estaba en la caseta, limpiando un farol. Escuché pasos sobre la grava. Pensé que era algún colado del barrio, pero cuando levanté la vista vi a una mujer vestida de negro, con un chal que le cubría la cabeza. En la mano llevaba un ramo de crisantemos blancos. No me miró directo, pero su voz era clara. Buenas noches, señor velador. ¿Puedo dejarle flores a mi esposo? No era extraño. Algunos deudos llegaban tarde por trabajo. Le pregunté el nombre y me lo dio sin titubeos, José María Torres, sección cuarta, fila 3. Me ofrecí a acompañarla, dijo que no hacía falta. Caminó sola, derecha, sin mirar a los lados. La vi perderse en la sombra del pasillo. Volvió como a los 5 minutos, me dio las gracias y dejó sobre mi mesa 2 monedas de 10 pesos, brillantes como recién acuñadas. Por la molestia, dijo. Cuando amaneció, me acordé de las monedas. No eran de las nuevas, tenían el escudo grande, de las que se usaban en los 80s. Las guardé como curiosidad. Esa noche, a la misma hora, la vi otra vez. Igual vestido, igual ramo, igual cortesía. Esta vez no llevaba flores en la mano, pero en la sección cuarta encontré una tumba con un florero repleto de crisantemos frescos. El nombre coincidía, José María Torres. Lo raro fue la fecha, fallecido en 1978. La mujer me siguió visitando cada 2 o 3 noches durante semanas, siempre con monedas antiguas que yo guardaba en una caja. Un jueves, la curiosidad me ganó. Cuando entró, apagué mi farol y la seguí a distancia. Caminaba firme, pero no levantaba polvo ni sonaba la grava bajo sus zapatos. Llegó a la tumba, puso las flores, se inclinó y habló bajito, como si rezara o conversara. No escuché palabras, solo un murmullo que no se confundía con el viento. Me acerqué un paso de más. Ella levantó la cabeza y, sin mirarme, dijo: No es bueno interrumpir. Me quedé helado. Regresó a la salida y, antes de irse, dejó sobre mi mesa una moneda que estaba cubierta de tierra húmeda. Con el tiempo, su visita se volvió rutina. A veces, después de ella, aparecían otros. Un niño con un globo rojo que caminaba por la parte vieja y desaparecía detrás de un mausoleo. Un anciano que se detenía frente a la fosa común y dejaba una vela sin encender. Una muchacha con vestido blanco que solo pasaba para sentarse en una banca y mirar al portón, como esperando. Yo nunca le cerré la puerta. A cambio, me dejaban cosas. Monedas antiguas, velas gastadas, flores que no se marchitaban hasta el amanecer. La administración empezó a sospechar. Decían que alguien entraba a robar tierra de las tumbas o a dejar basura. Les hablé de mis visitas y se rieron,
velador, si usted no duerme bien, cualquier sombra le parece gente. Me pusieron cámaras. La primera noche que las encendieron, la mujer del chal vino. Caminó igual que siempre. Yo, curioso, revisé la grabación, el pasillo vacío. Ni ella, ni flores, ni monedas. Solo yo, parado en la entrada, mirando a la nada. Guardé silencio. La caja con monedas antiguas la escondí bajo el piso de la caseta. Un diciembre frío, la mujer no llegó. Pasó una semana, luego 2. Pensé que tal vez había terminado su pendiente, si es que eso era. Hasta que una noche la vi, pero distinta, sin flores, con el chal suelto, el cabello largo sobre los hombros y la cara pálida, como la piedra mojada. Se acercó a mi mesa y puso sus manos, frías como agua de pozo, sobre las mías. No vendré más, dijo. Gracias por dejarme entrar. No supe qué responder. Me dejó una moneda que no brillaba, estaba opaca, con el año 1978 marcado como recién grabado. Se fue y no volvió. Las monedas dejaron de aparecer, pero las otras visitas continuaron: el niño del globo, el anciano de la vela, la muchacha de la banca. Y yo seguí dejándolos pasar, aunque en las cámaras solo se me viera a mí abriendo la reja. Hace poco, un joven velador nuevo vino a cubrirme una noche. Le conté la historia para entretenerlo. Se rió. Pero a las 11:03 exactas, lo vi mirar hacia la entrada como si alguien hubiera llamado. Salió y habló al aire. Cuando volvió, traía en la mano una moneda de 10 pesos, de las antiguas. No se rió más. La dejó en mi caja, y desde entonces, cuando le toca guardia, también deja la reja entreabierta. Creo que, mientras alguien esté dispuesto a abrir la puerta a esas visitas, el panteón seguirá en paz. Y yo seguiré aquí, aunque algún día, tal vez, venga de visita. Con un ramo de crisantemos y una moneda de otro tiempo. Yo empecé a fotografiar cementerios por trabajo, no por gusto. El municipio necesitaba un catálogo para arreglar el panteón viejo de San Bartolo, tramos rotos, placas sin nombre, pasillos que se vuelven lodo en noviembre. A mí me pagan por mirar y dejar pruebas. Y al principio eso hice: ponía el tripié, respiraba hondo para que no temblara la mano, disparaba en largas exposiciones hasta que las lápidas parecían más limpias que de día. Los muertos no salían en las fotos, claro. Las sombras sí. Lo noté primero como un error técnico. En mis imágenes de prueba, una mancha se pegaba a los visitantes. No era sombra de árbol ni contraluz, seguía a la gente incluso cuando daban la vuelta y no había nada que les tapara el foco. Yo borraba con el pincel, maldecía a la humedad y entregaba. Pero cada semana volvía, y cada semana la mancha se hacía más nítida, como si aprendiera a existir en mi sensor. Una tarde de agosto me quedé después de la hora. El velador, don Margarito, me advirtió: a las 7 cierro, joven. Si se queda, ciérreme bien. Nomás no le hable a lo que camina por atrás. La luz bajó rápido. Puse el ISO en 400, abría 1.8 y disparé a contraluz, justo cuando una señora dejó una veladora. En la pantalla vi el color exacto de la flama y, detrás de la señora, un perfil más oscuro que la noche, alto, con hombros que terminaban en punta. Le pedí que no se moviera. Tomé otra. El perfil le había tomado la mano. Esa noche empecé a soñar con esquinas. Las de mi casa eran más profundas, como si los ángulos hubieran crecido. Yo dejaba la luz encendida y aún así en las 4 esquinas había un tono de negro que el foco no alcanzaba. A las 3:02, el volumen de la tele bajó solo. Regresé al panteón con una inquietud que no sabía nombrar. Busqué a don Margarito.
¿Usted las ve? Pregunté. No me hace falta, dijo. Con sentir basta. Hay sombras que te pisan como perro. Si las volteas a ver, se paran. Si les hablas, se te cruzan. Me contó que en los 90 quitaron un segmento del panteón para ampliar el periférico. Sacaron huesos en cajas apiladas y los llevaron al osario común. No hubo chiste, dijo. No hubo nombre. A lo que no se nombra, la sombra lo recoge. Desde entonces, algunos vivos salían con más compañía de la que trajeron. Quise creer que la frase era bonita y nada más. Esa tarde vino una pareja de fotos a posarse entre cruces oxidadas. Traían aro de luz y risas prestadas. Cuando el muchacho abrazó a la muchacha frente a un ángel, la pantalla del aro se apagó y encendió 3 veces. En su celular, detrás de ellos había una sombra con la cabeza inclinada, como escuchando. Me pidieron borrar. Les dije que en su teléfono yo no podía. No les dije nada más. Al regresar a la sección del ángel, encontré en el piso una tirita negra rota, parte del aro. La levanté. En la palma sentí el frío de un metal guardado en agua. La solté. Esa noche la esquina del comedor alcanzó la mesa. El vaso de agua vibró sin que mi codo lo tocara. Escuché un roce, como tela contra pared. No quise hablar, me acordé de don Margarito, si les hablas, se te cruzan. Seguí de largo, pero el reflejo del microondas me devolvió un contorno que no era mío. Al día siguiente llevé las fotos a Patrimonio. La encargada, Tere, es de las que miran todo con seriedad útil. Qué chulas, dijo. Se ve el abandono sin humillar. ¿Y esto? Se refería a la mancha junto a la señora de la veladora. Le expliqué lo del sensor. Tere me miró sin tragar. Cuando mi papá murió, yo sentía que algo me seguía, contó. En la sombra del refri, te lo juro. Una señora del barrio me dijo, ponle nombre a lo que te sigue o se quedará de huésped. No sé qué pienses, pero ahí hay mucha gente sin nombre. Si la sombra se te pega, aprende a decir tu nombre primero que ella. No supe cómo se hacía eso, pero esa noche, cuando los ángulos crecieron otra vez, dije en voz alta, me llamo Nicolás. El eco, si fue eco, respondió medio segundo después. Dormí. Las semanas siguientes, las sombras salían en las fotos más seguido. A veces, al revelar, veía una silueta donde juraría haber tenido el fondo vacío. Otras, una lápida que de día era lisa, de noche tenía un triángulo de sombra que vibraba como colibrí. No todas se pegaban. Algunas se quedaban en su tumba, alineadas al borde como si esperaran agua. Don Margarito me enseñó a distinguirlas. Mira, las que andan paradas como postes son las viejas, nomás miran. Las que te hacen esquina son las nuevas, buscan casa. Las que se acuestan sobre la lápida, a esas no las molestes. Están oyendo. Un martes vi una sombra larga, estirada como bolsa al sol, moviéndose por el piso con la forma de una lengua. Bajo las bancas la madera crujía. La seguí con la cámara y no salió. En las fotos, vacío. Le conté a Tere. Me recomendó hablar con el padre Uriel, joven para cura pero viejo para creer. Me escuchó con paciencia. No te voy a negar lo que sabes, dijo. Te voy a pedir que seas educado. Si una sombra te sigue, prende una vela en la puerta y cruza de espaldas. No la invites, pero no le cierres. Los que no encuentran su lugar se agarran de la rudeza. Si te ven suave, se entretienen y se van. Hice el experimento. El aire de la sala se hizo más fresco, como al abrir un refri vacío. En la tele apagada vi la silueta de mis hombros y otra escalonada atrás.
Parpadeé y se desdibujó. No sirvió. A los 3 días mi casa olía a flor apagada. La esquina junto a la escalera tenía un tono sólido, como pintado con tinta. Una noche la voz de mi madre, muerta hace años, me llamó desde el pasillo: Nicolás. Estuve a punto de responder. En vez de eso dije mi nombre: Nicolás. Lo repetí 3 veces. La voz no volvió. Tere me llamó, una familia regresó quejándose. En sus fotos de después, tomadas lejos del panteón, aparecía una sombra a la altura de la abuela, con el gesto de cruzarse de brazos. Revisé mi CRAW. Ahí estaba, pegada a ella a pesar de que el sol la bañaba de frente. Amplié. La sombra tenía un broche en el cuello como los de las monjas. Tere averiguó que la abuela estudió en un convento y que dejó ahí a una amiga que no volvió a ver. Nos quedamos callados. Yo ya no iba solo. Un sábado, Tere me contó que su insomnio se le había vuelto letra delgada en la pantalla, como si el texto se estirara. Le propuse llevar una vela al osario, por si acaso. El osario común está al fondo, donde el panteón hace esquina con la barda del mercado. Huele a calorías. Las cajas están apiladas en nichos sin nombre, solo números. Pusimos una vela. La flama se estiró horizontal un segundo, como si alguien soplara. No había viento. Tere dijo: si de aquí salió la sombra, que de aquí se regrese. Y recitó, no sé de dónde, una letanía de nombres que encontró en los libros: apellidos cortados, desconocida hallada en tal canal, bebé sin bautismo. Con cada nombre, el aire perdió un grado. Yo tomaba fotos, no para probar nada, sino para sentir que hacía algo. En una de esas, vi, solo en la pantalla, que la sombra que me había mirado por días se despegaba de la pared y se arrimaba al nicho con el número 117. Cuando Tere dijo 117, yo sentí que alguien me quitaba una chamarra invisible. Las noches siguientes pesaron menos. La esquina de la sala recobró su tamaño normal. Aún así, en el panteón las sombras no se fueron. Al contrario, se ordenaron. Empecé a notar que a cierta hora se juntaban en el patio central, como si tomaran lista. No era un corrimiento de negro, era un frío parejo, como si se abriera una sombrilla sin tela. Los gatos, 2, negros, hermanos, le daban la vuelta a ese espacio como respetando un círculo. Se corrió la voz. Gente que nunca se asomaba al panteón empezó a ir por las sombras. Unos querían selfie, otros prueba. Un señor llevó una grabadora para psicofonías, solo grabó su respiración. Un maestro de física llevó un medidor de campos, la aguja hacía lo suyo, pero cada que pasábamos junto al osario se callaba. Yo me enojé, no con la gente sino con el tono de feria. Al despedirme, dije en voz baja, perdón. Algo me rozó la espalda como una pluma mojada. La madrugada del 2 de noviembre, con cempasúchil por todos lados, me tocó ayudar a don Margarito. A las 3:15, una respiración grande cayó sobre el panteón. No era viento. Las velas se inclinaron todas hacia el norte y se mantuvieron así, como si alguien aspirara. Las sombras del patio se hicieron una línea y se encaminaron a la puerta, lentas. Don Margarito se persignó. ¿Qué hacen?, pregunté. Acompañan, dijo. Hoy pueden salir sin pedir permiso. Van a asegurarse de que los suyos lleguen a su casa. Vi a la mujer de negro caminando con un niño de la mano. Vi al anciano que dejaba siempre una vela frente a la fosa común colocando 2 en el umbral. Vi, y no sé cómo explicarlo, la sombra que me había seguido semanas voltear hacia mí como quien dice gracias sin labios. La línea cruzó la puerta, dejó en el aire olor a flor apagada y pan dulce, y el panteón quedó más claro.
Los días después fueron silentes. Las fotos salían limpias. Tere volvió a dormir. Yo me acostumbré a decir mi nombre al cruzar mi puerta. A veces, cuando reviso archivos viejos, me topo con alguna sombra mal borrada y me da pena conmigo de hace un mes. Otras, la dejo ahí, para acordarme de que no todo es error. La última vez que una sombra se me pegó fue una noche de lluvia. Me ofrecía fotografiar gratis una despedida. Un hermano le decía adiós a otro con una guitarra. El agua hacía ríos pequeños sobre las placas. En una toma, el guitarrista quedó doble, él, y detrás, un contorno tocando con la mano izquierda. Cuando le enseñé la foto, el guitarrista sonrió. Él era zurdo, dijo. Déjala así. La dejé. Y pienso que quizá de eso se tratan. De señalar con paciencia el lugar donde falta un nombre. No todas quieren casa. Algunas solo quieren trazar camino de vuelta, para que cuando al vivo se le ocurra decir me llamo, alguien del otro lado complete, y te escucho. Si algún día vas al Panteón Viejo de San Bartolo y sientes que la esquina te empuja, no corras. No le hables como quien reclama. Dite tu nombre como quien toca la puerta de su propia casa. Si el aire se enfría, prende una vela. Si la flama se estira, nómbrale a un desconocido, la del 117, la que nadie vino a buscar, el que quedó en el osario. Y al salir, no azotes. Afuera también hay sombras, pero esas ya nos conocen. Las de aquí son más educadas, se paran junto a uno un rato, como para recordar quién cruza y quién se queda. Yo, por si acaso, guardo una campanita en la mochila. No la jalo. La cuelgo cuando tomo la primera foto y la dejo decir si alguien necesita ser oído. A veces suena, a veces no. Pero cuando suena, no miro la pantalla. Escucho. Porque ahora sé que hay sombras que caminan con nosotros, y que el horror no siempre viene a espantarnos, a veces nomás a pedir que nadie se vaya de aquí sin nombre.